Bueno chicos, hoy vamos a hablar de una propiedad que tienen los logaritmos que se llama cambio de base. Bueno, la palabra se los dice cambio de base, significa que es una propiedad que me permite cambiar la base de los logaritmos. ¿Y esto por qué sucede o por qué tiene importancia saberlo? Bueno, por lo siguiente. Hasta el momento, cuando queremos calcular un logaritmo, la clase pasada vimos, por ejemplo, algo como esto. Vimos que si por ejemplo queremos calcular el logaritmo en base 2 de 8, bueno, esto es un logaritmo de los que se conocen como inmediato. ¿Por qué? Porque la respuesta sale fácil mentalmente sin hacer cálculo. Y esto sabemos que es 3. ¿Por qué pasaba eso? Porque la base del logaritmo, que es el número chiquito, tenía que elevarlo a un exponente que me permita encontrar el argumento. Es decir, que la base, que es 2, elevado al logaritmo, que es 3, me tiene que dar el argumento. Esta es la definición clásica del logaritmo. Por ejemplo, otro ejemplo más, podemos decir que el logaritmo en base 5 de 25, ¿cuánto es? Bueno, tenemos que encontrar un número que 5 elevado a ese exponente me dé 25. Y ese número es 2. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado me da 25. Es decir, la base, que es 5 elevado al exponente 2, eso me da el argumento. ¿Bien? Entonces, esto era la definición clásica de logaritmo. Pero veamos, por ejemplo, algo como esto. Supongamos que nos piden resolver logaritmo en base 3 de 7. Bueno, acá la cosa cambia. ¿Por qué? Porque los logaritmos inmediatos, esto si les queremos poner un nombre, vamos a decir que son logaritmos inmediatos. Como dije recién, se llaman inmediatos porque la cuenta, es decir, su resultado, se lo puede hacer de forma automática, sin hacer ningún tipo de cuentas, nada. Entonces, esto es un logaritmo inmediato y esto es un logaritmo inmediato. ¿Por qué? Porque hay una relación. ¿Cuándo va a ser inmediato? Cuando exista una relación entre la base y el argumento. Por ejemplo, acá tenemos base 2 y argumento 8. Entonces, si puedo encontrar un exponente que me haga que la base se convierta en el argumento. Entre 5 y 25 también es como que hay un exponente que me permite llegar a eso. Y bueno, y así podemos seguir con muchos ejemplos más. En cambio, veamos este ejemplo. Logaritmo en base 3 de 7. Habría que buscar un exponente que le podemos llamar... Habría que encontrar un exponente tal que 3 elevado a ese exponente me dé 7. Y bueno, la verdad que en los números naturales o en los números enteros, y eso es imposible. No hay ningún número, ningún exponente que 3 elevado a ese exponente me dé 7. Es decir, supongamos que es un exponente x. Tendría que ser que 3 elevado a ese exponente me dé 7. Es decir, 3 elevado a la x me tendría que dar 7. Y la verdad que esto está muy complicado de hacerlo porque no hay un exponente que eso me haga real. Entonces lo que se hace en este caso es un cambio de base. Es decir, se transforma este logaritmo que es de base 3, se lo lleva a una base más conveniente. ¿Cuáles son esas bases más convenientes? Bueno, en matemática hay dos bases que son las que más se utilizan y son las que vienen en todas las calculadoras y en todos los software de matemática,
que son los siguientes. Si se fija en la calculadora, acá tenemos dos botones para calcular el logaritmo. Tenemos este botón que se llama log y este botón que dice ln. ¿Qué significa esto? Bueno, el botón log es para los logaritmos decimales. Recuerden que en la clase pasada habíamos dicho que si tenemos, por ejemplo, un logaritmo donde la base no se ponía, sabíamos automáticamente que ahí estaba un 10 implícito. Es decir, que cuando no se pone, sabemos que la base es 10. Los logaritmos decimales son de los más usados en matemáticas, sobre todo en ciencias económicas, todo lo que es contabilidad. Y también son muy utilizados unos logaritmos, es decir que esto lo podríamos decir de esta forma. Seríamos que el logaritmo en base 10 de un número se puede escribir directamente como logaritmo del número, sin la base. El otro logaritmo muy utilizado en matemática, sobre todo en ciencias naturales, como en geología, en astronomía, en física, en biología, es el logaritmo que tiene base el número de Euler. ¿Qué es el número de Euler? El número de Euler es un número irracional, muy famoso, es un número irracional como pi, por ejemplo, bueno, que vale 2,7182 y así. Es un número, es una constante que aparece mucho en la naturaleza. Entonces, cuando tenemos logaritmos de esto, sobre todo en ciencias naturales, lo podemos escribir como logaritmo natural. Entonces se abrevia ln, logaritmo natural del número. Algunos también le dicen logaritmo neperiano en honor a Neper, que fue el descubridor de este tipo de logaritmo. Bueno, si se fijan, las calculadoras tienen estos dos botones que uno me permite trabajar con logaritmo decimal y el otro con logaritmo natural. Entonces, generalmente en situaciones como esta, donde no hay una relación entre la base y su argumento, lo que hacemos es, mediante esta fórmula, aplicamos el cambio de base utilizando estos logaritmos. Cualquiera de los dos es lo mismo. O utilizo el decimal o utilizo el logaritmo natural. Cualquiera de los dos. Vamos a llegar al mismo resultado y lo vamos a verificar. Bueno, obviamente para hacer esto necesitamos sí o sí de una calculadora científica. Así que bueno, dicho esto, vamos a demostrar cómo se resuelve el logaritmo en base 3 de 7, que es realmente muy fácil. Dicho esta introducción, va a ser más larga la introducción que el ejercicio en sí. Así que bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es seguir esta fórmula. Que dice lo siguiente. Fíjense, logaritmo en base b de x es igual a logaritmo en base b de x dividido logaritmo en base c de b. En cordobés básico, ¿qué significa esto? Que si yo tengo un logaritmo, como logaritmo en base 3 de 7, que no lo puedo resolver de forma inmediata, lo que tengo que hacer es una división. Fíjense que acá está la base c, que representaría cualquier número que se repite, que sea la misma base en el numerador y en el denominador. Entonces lo que vamos a hacer ahí es, vamos a transformar esto, lo voy a llevar a base decimal, porque recuerden que puedo usar una de las dos, o base decimal o base natural. Entonces, logaritmo del número de arriba del argumento, es decir, logaritmo de 7, dividido el logaritmo de la base, es decir, logaritmo de 3. Y de esa forma, con la calculadora, vamos a hacer esta operación. Fíjense, logaritmo de 7 dividido logaritmo de 3. Hago esa división con la calculadora y esto me da igual 1,77. Entonces, acá tenemos el resultado, que es 1,77. Si se fijan, podemos hacer lo mismo
para que se entienda de vuelta, pero vamos a aplicar ahora con el logaritmo natural, para que vean que da exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo resolver este logaritmo aplicando el logaritmo natural? Bueno, será el logaritmo natural del argumento, que es 7, dividido el logaritmo natural de la base, que es 3. Si se fijan, lo importante es que el mismo tipo de logaritmo sea en el numerador y en el denominador. Es decir, uso los dos logaritmos decimales o los dos logaritmos naturales. No puedo mezclar logaritmo decimal con logaritmo natural. Esa es la única condición. Entonces, de esta forma, vamos a hacer esta cuenta, que sería ahora logaritmo natural de 7 dividido logaritmo natural de 3, y como vemos da el mismo resultado, es decir, esto nos da 1,77. ¿Bien? Podemos hacer otro ejemplo más para que quede claro. Otro ejemplo más. Vamos a calcular logaritmo en base 2 de 44. Vamos a ver cuánto da eso. Observamos directamente que no hay ningún exponente que 2 elevado a ese exponente me dé 44. Entonces, como no hay relación entre la base y el argumento, tengo que aplicar el cambio de base. Por lo tanto, voy a trabajar con el logaritmo, en este caso natural. Fíjense, entonces sigo la fórmula, que es el logaritmo del argumento. Es fácil darse cuenta porque la fracción es como que me lo marca acá. El argumento va arriba y la base va abajo. Así que es imposible perderse y olvidarse. Entonces me quedaría el logaritmo natural de 44 dividido logaritmo natural de 2, que es la base. Esta cuenta la vamos a hacer. Logaritmo natural de 44 dividido logaritmo natural de 2, y vemos que eso da 5,45. No lo voy a escribir, pero hubiese sido lo mismo que hacer con el logaritmo decimal. Fíjense, logaritmo de 44 dividido logaritmo decimal de 2, y me vuelve a dar 5,45. Entonces ahí tengo la respuesta. Esto mismo sirve también, por ejemplo, para usar fracciones, para usar raíces. Por ejemplo, si tenemos, no sé, logaritmo en base 1/2 de 5. Fíjense que tenemos fracciones, entonces es tal cual la misma operatoria, la misma fórmula. Esto me quedaría, lo voy a hacer con base decimal. Sería el logaritmo de 5 dividido logaritmo de 1/2. Y esta cuenta la tendríamos que hacer de esta forma. Logaritmo de 5 dividido logaritmo, y de 1/2 lo voy a poner por las dudas entre paréntesis. Fíjense, 1 con el ABC de la calculadora o la barra de fracción, medio, entonces me queda 1/2, cierro paréntesis, igual a, y acá me da menos 2,32. Y ese sería el resultado. Bueno, eso es todo cambio de base. Es muy sencillo darse cuenta cuándo se tiene que aplicar el cambio de base y cuándo no. Recuerden que tiene que ser cuando no hay relación entre la base y el argumento. Entonces, cuando ustedes saben que no lo pueden elevar a ningún exponente para que les dé el argumento, tenemos que aplicar esta fórmula y sí o sí usar la calculadora. Eso es todo la clase de hoy.